expresidente del Olancho FC niega créditos, pero no los descarta en otros. Informe de Banadesa niega vínculos. Costos de cirugías contratadas bajo la emergencia sanitaria generan cuestionamientos y el Congreso exige explicaciones. Aduanas rompen récord de recaudación, pero expertos advierten que Honduras sigue dependiendo de las importaciones. El litoral atlántico apuesta a nuevas obras de infraestructura para atraer inversión y generar empleo. Defensas buscan frenar un peritaje clave en la investigación contra exintegrantes de la comisión permanente. Reprograman audiencia contra el exjefe de las Fuerzas Armadas y surgen señalamientos de posibles dilaciones. Estados Unidos ratifica recompensas millonarias contra 8 líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación. El arte, la memoria y la identidad protagonizan la agenda cultural de la semana. Abelardo de la Espriella asume la presidencia y anuncia un giro en seguridad y política exterior. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Espérame. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 7 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. Si ves punto rojo, ves descuento en smartphones al contratar tu plan postpago. El gobierno de Estados Unidos endurece su ofensiva contra el crimen organizado transnacional. En una conferencia de prensa en la que participó Corporación Televicentro, ratificó recompensas por más de $100 millones para capturar a 8 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y advirtió que esa estructura mantiene alcances en Centroamérica, incluida Honduras. Andrea Hernández nos presenta el informe. Durante una conferencia de prensa en la que participó la Corporación Televicentro, el gobierno de Estados Unidos, a través del subsecretario adjunto de Asuntos Internacionales de Narcóticos, Michael González, ratificó recompensas por más de $100 millones por información sobre 8 líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Nosotros utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para perseguir, para desmantelar, para destruir a estas despiadadas organizaciones terroristas extranjeras. Los señalados son los siguientes: Juan Valencia, alias Pelón, hijastro de El Mencho y a quien consideran el sucesor. La recompensa es de $25 millones. Audías Flores, alias El Jardinero, ya detenido pero solicitan evidencias por $15 millones. Hugo Mendoza, alias El Señor de las Armas, 15 millones. Julio Castillo, alias Chorro, 15 millones. Julio Montero Pinzón, alias Tarjetas, 10 millones. Carlos Rivera, alias La Firma, 10 millones. Ricardo Ruiz, alias Tripa, 10 millones. Y Griselda Arredondo Pinzón, medio hermana de Montero Pinzón, $2 millones. Las cifras dadas a conocer por Michael González se comparan a las ofrecidas por Osama Bin Laden y Nicolás Maduro. Como medida adicional, anuncian restricciones de visas a posibles vinculados al cártel. Además de estas recompensas, el Departamento de Estado está imponiendo restricciones de visado a 65 personas que son familiares o socios próximos de personas vinculadas al cártel. De su parte, el fiscal general interino Todd Blanche declaró que los van a capturar sin importar dónde se escondan, reconociendo que es una estructura transnacional. El cártel Jalisco Nueva Generación se ha expandido a Honduras en alianza con la MS-13, según los expedientes de la Fiscalía, con nombres como Yulan Adonai Archaga, alias El Porky, por quien ofrecen todavía $10 millones, y David Elías Campbell, extraditado. Las recompensas anunciadas figuran entre las más altas ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos en casos de crimen organizado y son comparables por su monto
a las establecidas en otros casos de alto perfil internacional. La encargada de negocios de Estados Unidos, Colin Howie, sostuvo una reunión con los ministros de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, y de Seguridad, Gerson Onán Velázquez Aguilera. Durante el encuentro dieron seguimiento a las prioridades bilaterales y a las acciones para fortalecer la cooperación en seguridad. Estados Unidos reiteró su disposición de trabajar con Honduras para fortalecer las instituciones, combatir el crimen organizado y contribuir a un entorno más seguro para ambos países. Una decisión judicial podría definir el rumbo de una de las investigaciones más sensibles relacionadas con la Comisión Permanente del Congreso Nacional. La defensa busca impedir un peritaje sobre audios y videos que el Ministerio Público considera clave para el caso. Vicente Turcios nos presenta el siguiente informe. Un juez designado por la Corte Suprema de Justicia celebró este viernes la audiencia ad hoc para conocer la solicitud del Ministerio Público de juramentar a un perito que analice audios y videos relacionados con las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. La resolución fue dejada para la próxima semana. La defensa ha sido categórica, ha presentado sus argumentos jurídicos, por qué no debe admitirse esta solicitud del Ministerio Público, pero al final vamos a respetar la resolución que tome el tribunal a través de su juez, de la juez designada en este caso. Antes de la diligencia, la defensa de los exintegrantes de la comisión, entre ellos el expresidente del Congreso, Luis Redondo, presentaron recursos y objeciones al nombramiento de la perito, al considerar que no se cumplen los requisitos legales y que la prueba carece de garantías necesarias. No conocemos las cualidades que determinen la idoneidad o no de ese perito, y además lo que se pretende es la obtención de una prueba que a todas luces es no confiable, en virtud de que puede estar sujeta a manipulación, ¿no? Para el Ministerio Público, la pericia es una diligencia prejudicial necesaria para el análisis técnico del material audiovisual, cuyo resultado podrá incorporarse a la investigación que se sigue contra los exmiembros de la Comisión Permanente. El sistema de justicia a través del Ministerio Público ha planteado, se ha planteado esta acción. Y en el marco de esa acción, pues, caben las diligencias investigativas, entre ellas el nombramiento de perito para hacer análisis en particular, especializados como se requieren. Es la dinámica natural del proceso. Será el próximo martes cuando el juez notifique si admite o rechaza la juramentación de la perito, decisión que podría marcar el rumbo de esta etapa investigativa. El Tribunal de Sentencia concluyó el juicio oral contra el exalcalde Amílcar Alexander Ardón Soriano, acusado de lavado de activos. El fallo será dado a conocer el próximo 24 de agosto. La reprogramación de una audiencia judicial puede parecer un trámite más. Escúchese bien. La reprogramación de una audiencia judicial puede parecer un trámite más. Sin embargo, cuando el caso está relacionado con presuntos ataques a la libertad de expresión, cada aplazamiento despierta reacciones. La audiencia contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Rubel Hernández, fue pospuesta, mientras abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre posibles dilaciones en el proceso. Vicente Turcio nos presenta el informe. La audiencia de declaración de imputado contra el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Rubel Hernández, fue reprogramada luego de que su apoderado legal acreditara que tenía otra diligencia judicial a la misma hora, circunstancia que el juzgado tuvo por justificada. Desde el 20 de julio tenía señalado esta audiencia. Ni tan siquiera sabía esta parte que iban a presentar un requerimiento fiscal. Entonces, por esas razones se pidió la reprogramación. Yo no puedo estar en dos audiencias. Lo que ha sucedido es que se le ha estado dando una interpretación errónea como que la defensa quiere dilatar esto, situación que no es cierto. Sin embargo, abogados de los periodistas ofendidos y organizaciones de derechos humanos cuestionaron la decisión al considerar que el cambio de fecha podría traducirse en una dilación del proceso relacionado con presuntos ataques a la libertad de expresión. Se nos notificó
notificó la reprogramación de la audiencia conforme a la valoración y la autoridad del juez para el día miércoles 19 de agosto del año 2026. Eso es lo que ha sucedido y estuvimos presentes tanto los señores en su carácter de víctima como defensa privada, como es la obligación, porque no habíamos sido notificados de que había cambio. Además, Azopudeo y Joprode expresaron preocupación por denuncias por presuntas amenazas contra el juez e injerencias en el proceso, por lo que piden investigar ese señalamiento y garantizar la independencia judicial. Hernández es acusado por incitación a la discriminación y limitación e impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Juan Carlos Sierra, Rodrigo Bon Arévalo y José Adán López. Aquí hay una imputación por delitos graves, con graves consecuencias, y nosotros, como igual que ustedes como periodistas, lo que hicimos fue contar los hechos, expresamos alguna opinión porque hubo una violación flagrante a la Constitución, hubo agresiones contra funcionarios del Consejo Nacional de Elecciones, con la deliberada intención de obstruir el proceso electoral, lo cual es un grave delito, y la persona que lo hace, el funcionario que lo hace, sabe que deberá asumir consecuencias, porque la ley así lo estipula. Claro, no podemos revelar la persona que nos dio el testimonio, porque después de analizar de que estaba en riesgo la vida de personas, tanto del juez como de los periodistas que van al caso, al proceso, entonces consideramos necesario alertar a la comunidad. Y por eso es que en nuestro comunicado decimos que se investigue. La declaración de imputado en la causa seguida a Roosevelt Hernández se reprogramó para el miércoles 19 de agosto de 2026 a las 8:30 de la mañana en el juzgado penal de la sección judicial de Tegucigalpa. La abogada Doris Imelda Madrid, siempre sobre este caso, pidió respetar la independencia judicial tras la reprogramación de la audiencia contra Roosevelt Hernández, fijada ahora para el 19 de agosto. Me está enviando un mensaje en este momento Russell Tomé, el exdiputado Russell Tomé, fúrico Russell, y me dice, ¿siguen poniendo la imagen de la primera comisión permanente, la del año 2022? Y no es así. La comisión que está en investigación es la del 2025, me dice el exdiputado Russell Tomé. Y luego vienen cuestionamientos para todo mi equipo, técnicos, para el periodista que hizo la nota, y me dice que es lamentable, y gracias porque confirma que TN5 ha sido y es históricamente serio, y luego me pone términos como incapacidad y, por eso respondo, un afán de perjudicar. Nunca, Russell, jamás, Russell, que tantas veces ha estado en TN5, en Frente a Frente, sabe que no es nuestra mítica. Simplemente es un error en la edición de una imagen que no correspondía. Así que las disculpas para el exdiputado Russell Tomé, que se me ha puesto fúrico en estos minutos. No hay mala intención. Nunca ha conocido Russell a TN5 con mala intención. Gracias, Russell, por estar viendo el noticiero, y siempre eres bienvenido aquí en nuestros espacios noticiosos. Seguimos con nuestra agenda. Luz. La magistrada de la Sala Constitucional, Sonia Merlina Dubón, aseguró este viernes que en el Poder Judicial se está aplicando una justicia selectiva y sostuvo que la Corte Suprema tiene la oportunidad de corregir el rumbo para garantizar una justicia igualitaria e imparcial. Durante un acto organizado por el Poder Judicial, la togada también cuestionó la falta de resolución de algunos recursos constitucionales y señaló que el fortalecimiento de la independencia judicial es clave para recuperar la credibilidad de la institución. Daniel Antonio Meraz, acusado del delito de femicidio agravado en perjuicio de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, admitió su responsabilidad en una audiencia de procedimiento abreviado celebrada este viernes en los juzgados de Villanueva Cortés. Al acogerse ese procedimiento, el imputado obtendrá una reducción de la pena, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. La sentencia, que podría oscilar entre 18 años y 9 meses y 25 años de prisión, será dictada el próximo miércoles. El crimen ocurrió el pasado 3 de junio en la colonia Santa Fe del municipio de San Manuel, Cortés.
Colombia inició una nueva etapa política con la investidura de Abelardo de la Espriella, en una ceremonia celebrada por primera vez fuera de Bogotá. Más allá del cambio de escenario, el nuevo gobierno promete un giro en materia de seguridad, orden público y política exterior. ¿Qué cambia para Colombia y qué implicaciones podría tener para la región? Veamos Tu Nota Explica con Andrea Hernández. Tu Nota Explica es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. El regreso a clases se ve mucho mejor con Óptica Santa Lucía. Prepara a los más pequeños de la casa y aprovecha la promoción especial Back to School con tus tarjetas Back. En una jornada histórica y rompiendo con la tradición de más de un siglo de realizar el acto en Bogotá, Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia en una ceremonia celebrada en Cali. ¿Cómo será su relación con Honduras? Veamos. Juráis ante esta corporación. El nuevo mandatario colombiano inicia su periodo 2026-2030 con una agenda centrada en la seguridad, la autoridad y un marcado giro hacia la derecha en la política regional. A su investidura asistieron mandatarios afines ideológicamente y jefes de Estado de la región, entre ellos Javier Milei de Argentina. ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, Tigre! Ahí está el tigre y el león. Asimismo, Daniel Noboa, José Antonio Cast y Santiago Peña, además del rey Felipe VI de España, delegados del gobierno de los Estados Unidos y el presidente hondureño Nasri Asfura, que sostuvo una reunión bilateral con de la Espriella en la alcaldía de Cali, que destaca los lazos de amistad. Con ese cariño colombiano de recibirnos, nos sentimos como que somos hermanos, como siempre. La embajadora de Honduras en Colombia, Jacqueline Foglia, asegura que la afinidad política facilitará proyectos conjuntos en seguridad. Entre ellos están muchos de los aspectos de inversiones, intercambio comercial y también la parte de seguridad regional, ya que se prevé que Colombia ya entre a formar parte del escudo de las Américas. Este sábado se desarrollará el primer Consejo de Seguridad Regional, aunque la transición ha estado marcada por la fractura institucional entre el gobierno saliente y el entrante. Gustavo Petro decidió no asistir al acto oficial de investidura y 3 horas antes abandonó la Casa Nariño. Igualmente los diputados de oposición, lo que marca una ruptura sobre la costumbre protocolaria de traspaso de mando. Siga en youtube.tunota.com, comente y comparta. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el próximo lunes recibirán la contrapropuesta del Partido Liberal a las reformas energéticas. Zambrano adelantó que existen altas probabilidades de que las reformas sean sometidas a tercer y último debate después del martes, con el objetivo de cerrar esta discusión en el hemiciclo legislativo. Hemos avanzado bastante y esperamos, el Partido Liberal ya anunció que tiene una propuesta ya bien integral, la vamos a analizar el lunes y creería yo que con la anuencia de fortalecer y modernizar la ENE, hay posibilidades que después del próximo martes se pueda iniciar la aprobación de esta ley, que lo que busca es modernizar la ENE, un servicio eficiente, en el tiempo buscar un precio más barato, un mejor servicio y dejar claro que la ENE no se vende, no se va a vender sus activos, sus represas o las líneas de transmisión. Asimismo, informó que durante la próxima semana comenzará el análisis de reformas electorales, aunque no detalló cuáles serán los cambios propuestos. El titular del Legislativo aseguró que las iniciativas serán presentadas ante el Pleno para su respectivo debate. La bancada del Partido Liberal presentará la próxima semana la contrapropuesta a la reforma energética impulsada en el Congreso Nacional. Según la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, cada planteamiento será bien analizada y la evaluación estará basada en 3 criterios fundamentales. Cada una va a ser medida en base a 3 criterios, ¿verdad? Primero, cuál es su impacto en la tarifa. Segundo, cuál es su impacto en la competencia del sector. Y tercero, cuál es su impacto en las finanzas públicas. Entonces, bajo esas 3 varas es que vamos a medir cada propuesta. Asimismo, aseguró que el problema de los altos costos de la energía no radica en la tecnología utilizada para generar electricidad. A su criterio, el verdadero desafío está en la falta de procesos de compra competitivos y licitaciones internacionales que permitan contratar energía al mejor precio y con ello reducir el impacto en la tarifa que pagan los consumidores. Bueno, es lo más concreto. Tenemos 3 meses de estar debatiendo este tema de las reformas energéticas. Es lo más concreto que hemos escuchado
en estos 3 meses. Los liberales presentan la propuesta el lunes. Posiblemente tiene algún conocimiento ya Tomás Zambrano, que se atreve a decir que es también probable que el martes se estén aprobando estas reformas energéticas. Es lo más concreto que he escuchado en los últimos días, que hay muchas posibilidades que el martes en el Congreso se aprueben las reformas energéticas. Mientras el costo de la vida sigue en ascenso, los combustibles volverán a aumentar a partir del lunes 10 de agosto. El diésel registrará el mayor incremento, con 4.80 lempiras más por galón en Tegucigalpa y 4.63 lempiras en San Pedro Sula. Le sigue el queroseno, que subirá 4 lempiras con 31 centavos y 4 lempiras con 14 centavos respectivamente. El gas doméstico, en cambio, mantendrá su precio. Expertos advierten que estos ajustes podrían elevar los costos del transporte, la producción y la distribución de mercancías, generando nuevas presiones sobre los precios de la canasta básica. El presidente del Olancho FC asegura que si algún equipo de primera división recibió financiamiento de un banco estatal, no fue el que él dirige, sino su rival departamental. Mientras tanto, un informe técnico de la actual administración de Banadesa descarta que existan pruebas para vincular los créditos con jugadores o directivos de los clubes señalados. José Miguel Barahona Álvarez nos presenta el siguiente informe. Los créditos de Banadesa no llegaron a las cuentas de jugadores, entrenadores ni directivos del Olancho FC, aseguró el presidente del club, Samuel García. Incluso sostuvo que si existió financiamiento de un banco estatal hacia un equipo de primera división, no fue al suyo, sino a su rival tradicional en el departamento, en operaciones que, según afirmó, se realizaron al final del gobierno anterior. Ese escándalo que ha salido no se trata de Potro. Fue en el gobierno pasado, a finales, que un equipo estuvo a punto de descender por falta de pago. Hubo un equipo de acá de Olancho que sí solicitó préstamos y directivos solicitaron préstamos, pero no es Olancho FC. Contrario a las afirmaciones de García, un informe técnico elaborado por la Gerencia de Riesgos de la actual administración de Banadesa y divulgado este viernes concluye que no se identificó ningún crédito que pueda atribuirse de manera cierta, directa e inequívoca a jugadores, miembros de los cuerpos técnicos o directivos del Olancho FC ni del Juticalpa FC, ambos de la Liga Nacional. El documento precisa que las coincidencias detectadas corresponden únicamente a similitudes de nombre. Añade que las personas involucradas son diferenciables por su nombre completo, número de identidad y lugar de residencia, por lo que no existe evidencia que permita vincular esos créditos con integrantes de los clubes mencionados. El informe subraya que una coincidencia de nombre por sí sola no constituye prueba de identidad, ni permite atribuir un préstamo a una persona determinada. No obstante, Samuel García no descartó que la controversia responda a una disputa de carácter político entre sectores liberales. Por su parte, el diputado del Libre, Rafael Sarmiento, consideró necesario esclarecer los hechos. Los equipos de fútbol se financian, quienes lo financian son sus propietarios por sus propios medios, no ante financiamiento a un banco de desarrollo, pues sería algo incongruente. Eso pues son sus autoridades al final quienes lo deben de esclarecer. No es la primera vez que el fútbol y los recursos públicos coinciden en una controversia. En 2018, el desaparecido Real de Minas fue objeto de señalamientos por presuntos vínculos con el Registro Nacional de las Personas, debido a que varios de sus jugadores y directivos mantenían relación laboral con esa institución. Al respecto, este analista considera deleznable que si los equipos tienen sus juntas directivas para financiarlos, instituciones del gobierno tengan que recurrir a los sagrados dineros públicos para sostenerlos, y que de comprobarse responsabilidades, los funcionarios o particulares involucrados deben responder por sus actos. El problema de los políticos y de aquellos que están en el poder siempre creen que pueden hacer con los fondos del Estado lo que se les antoja y que no tienen por qué rendir cuentas. El informe técnico aporta nuevos elementos a la discusión, pero también deja abiertas interrogantes sobre las personas relacionadas con estas operaciones y las circunstancias en que fueron otorgados los créditos.
Las aduanas hondureñas alcanzan cifras históricas de recaudación, una buena noticia para las finanzas del Estado. Sin embargo, esos mismos números revelan otra realidad. La economía nacional sigue dependiendo en gran medida de las importaciones. ¿Qué significa este contraste para el país? Danilo Hernández nos lo explica. La recaudación aduanera rompió récord al cierre de julio al superar los 41.000 millones de lempiras, un resultado que representa un incremento superior al 100% de la meta proyectada para el periodo. El desempeño refleja un mayor dinamismo en las operaciones del comercio exterior y una mejora en la captación de ingresos por parte de la administración aduanera. Estamos contentos como administración aduanera de por medio reportar a la población hondureña que hemos tenido una recaudación hasta el 30 de julio de 41.000 millones. Eso implica que hemos aumentado más de 102% de la meta esperada para esta misma fecha. Asimismo, la recaudación acumulada alcanza alrededor de 3.500 millones de lempiras, generada principalmente por las importaciones de combustibles, vehículos y mercancías. Estos recursos contribuyen a fortalecer las finanzas públicas y respaldan la ejecución del presupuesto nacional. El efecto positivo de esto es que fortalece los ingresos disponibles para la ejecución del presupuesto. La cifra también deja al descubierto una realidad. Honduras depende de las importaciones para mantener en marcha su economía. Los combustibles siguen siendo uno de los principales motores de la recaudación y aunque suban de precio, su consumo no disminuye porque son indispensables para la industria y el comercio. Ya se sabe que se importa más de lo que se exporta. Son más de 8.000 millones de dólares en conceptos de importación y 5.000 millones aproximadamente en términos de exportación. Entonces, en ese sentido, el hecho de que esa brecha todavía no se reduzca, se convierte en un desafío para las autoridades. Además, reconoce que estos resultados reflejan el fortalecimiento de los controles, la modernización de la recaudación y una mejor gestión tributaria. Al mismo tiempo, destaca la necesidad de fortalecer la producción nacional para mejorar la balanza comercial, es decir, aumentar las exportaciones y reducir la dependencia de las importaciones. El reto ahora es convertir esa recaudación en beneficios y desarrollo para los ciudadanos. Danilo Hernández, Telenoticias. La crisis económica continúa golpeando al sector empresarial del norte del país. Solo en lo que va del año, alrededor de 5.000 micro, pequeñas y medianas empresas han cerrado sus operaciones. Los empresarios atribuyen esta situación a los conflictos sociales, la falta de financiamiento y al elevado costo de la energía eléctrica que, según afirman, sigue asfixiando su actividad productiva. En San Pedro Sula aumenta la preocupación por el cierre de pequeñas y medianas empresas. El sector asegura que unos 5.000 negocios han cerrado sus puertas solo en la ciudad, afectando el empleo y la actividad económica de la región norte. Nosotros estamos preocupadísimos. En el Valle de Sula hemos perdido 30.000 empleos ahorita, de febrero a esta fecha. Aquí en San Pedro Sula, ahorita 5.000 unidades. Estamos desesperados porque me llamaban de Ceiba y de Tegucigalpa otra gente y estamos sumando en 30.000 unidades que se están cerrando a nivel nacional. Los pequeños inversionistas atribuyen el cierre de negocios al alto costo de la energía, el incremento en los precios de los combustibles, la extorsión y la falta de apoyo por parte del gobierno, entre otros. Hemos tenido situaciones como lo siempre, ya tenemos más de 20 años con los racionamientos, con el tema de energía eléctrica, pero ahora hemos visto que se han prolongado mucho más y son más constantes en las diferentes comunidades a nivel nacional. También el tema de la extorsión, el conflicto en Medio Oriente, que es algo que se le sale fuera del control del Estado. A la crisis del sector de las MIPYMES se suma una competencia desleal con la cual no se puede competir y que el gobierno parece no conocer, lamentan representantes de la economía informal. El chino vende un producto que se ve muy bonito y a los 3 días ya no hay nada. Entonces eso es lo que tiene que ver el gobierno. No se puede permitir este tipo de situación. O sea que estamos, ya ahora vamos a hablar que el chinazo, pues, porque aquí el chino viene a desplazar al vendedor de la economía informal. Entre los negocios que han cerrado sus puertas en el presente año hay talleres, salones de belleza y barberías, empresas de transporte y logística, entre otras. Orly Martínez, Telenoticias.
Ningún país compite en los mercados internacionales con carreteras deterioradas, puertos limitados o aeropuertos obsoletos. Por eso, el Litoral Atlántico apuesta a una ambiciosa agenda de infraestructura que busca convertir a la región en un nuevo polo de inversión, logística y desarrollo. ¿Será suficiente para recuperar el dinamismo económico del Caribe hondureño? Carolina Martínez nos presenta el informe. Ninguna región puede aspirar a traer grandes inversiones si no cuenta con la infraestructura necesaria para mover personas y mercancías. Bajo esa premisa, el Litoral Atlántico avanza en una agenda de conectividad que incluye la rehabilitación de la carretera CA13, financiada con $100 millones del Banco Mundial y otros 80 millones del Gobierno de España, la ampliación de la carretera La Barca, El Progreso, Tela y la remodelación del aeropuerto Guillermo Anderson, que actualmente se encuentra en fase de diseño. Tiene necesidades urgentes, ¿verdad? Las exportaciones. Entonces se dan casos donde hay que generar exportaciones aéreas. Entonces para eso está el aeropuerto Golosón. Va a tener demanda, ¿verdad? Porque, toda la manufactura y todo lo que corresponde a exportación trabaja con el sistema japonés justo a tiempo o just in time. Entonces se dan obviamente retrasos o cuellos de botella por X o Y razón, ¿verdad? El sistema aéreo, ¿verdad? Abre la posibilidad de rescatar esos tiempos y evitar multas hacia las plantas o hacia las empresas que producen. La conectividad no termina en las carreteras, también requiere puertos funcionales y una red logística capaz de responder a las demandas del comercio. Por eso, la agenda de infraestructura también contempla la ampliación de 4 puentes, con una inversión de 82 millones de lempiras, y la recuperación del muelle de cabotaje de La Ceiba, valorado en $1.3 millones, como parte de los esfuerzos para fortalecer la competitividad del litoral atlántico. Todos los países están haciendo lo propio para tratar de ser más competitivos. Honduras no se puede quedar atrás. Honduras no opera en el vacío. Estamos compitiendo con otros países y tenemos que aprovechar esas ventajas competitivas que tenemos, como son las salidas a ambos océanos. Otras empresas podrían venir a ubicarse para producir en Honduras y utilizar Honduras como un centro logístico para sus exportaciones a otros países. El reto, coinciden los expertos, es que estas infraestructuras se traduzcan en más inversión, mayor actividad productiva y un litoral atlántico con mejores condiciones para competir en los mercados internacionales. Reducir la mora quirúrgica era una necesidad urgente y miles de pacientes esperaban una respuesta. Pero ahora los primeros pagos realizados bajo la emergencia sanitaria abren otro debate. ¿Se está utilizando de manera eficiente el dinero público? Los costos de algunas cirugías y la ausencia del informe que exige la ley ya genera cuestionamientos. Carolina Martínez nos presenta los detalles. La mora quirúrgica en Honduras llevó al gobierno a declarar una emergencia sanitaria y contratar hospitales privados para operar a pacientes que llevaban años en espera. Sin embargo, los primeros registros publicados en el portal de transparencia reflejan que ya se desembolsaron cerca de 10 millones de lempiras en 154 procedimientos. Entre ellos, aparecen operaciones de vesícula facturadas entre 60,000 y más de 100,000 lempiras, cifras que han comenzado a generar cuestionamientos. ¿Cuánto estaban valoradas las cirugías, una hernia o una vesícula? Que el precio normal que está en los hospitales privados anda alrededor de 45,000 a 50,000 lempiras, más o menos es lo que cuesta tanto el internamiento, honorarios médicos, todo el costo de una cirugía de este tipo. Y con mucha sorpresa hemos visto en este portal que el precio anda alrededor de 81,000 lempiras, lo que está pagando por una operación de vesícula. Se decidió llevar esos recursos que son tan difíciles de conseguir en el sector salud al sector privado. E indudablemente los valores están desproporcionados en relación a lo que normalmente se pudo haber invertido o gastado, por decirlo de algún modo, si estas cirugías se hubiesen hecho en el ámbito público. Los pagos corresponden a procedimientos realizados en hospitales y clínicas privadas como San Jorge, Viera, Por Salud en San Pedro Sula y Villanueva, el Centro Médico Lancetilla de Tela y el Centro Oncológico Hondureño. Los registros también incluyen cirugías de hernia, tiroides, próstata y otros procedimientos, con facturas que en algunos casos superan los 100,000 lempiras.
El reglamento del decreto obliga a la Secretaría de Salud a presentar informes trimestrales sobre la ejecución de la emergencia. Ante la falta de ese documento, la Comisión de Salud del Congreso ya emplazó a las autoridades para que expliquen los costos y los criterios utilizados en la contratación de los servicios. Esto no es una inversión, aunque los pacientes estén contentos porque los han operado, los costos son demasiado exorbitantes para nuestro gobierno. Lo que deben de hacer es repotenciar nuestros quirófanos de la Secretaría de Salud, arreglar ese montón de quirófanos que tienen parados. Desde la Comisión del Congreso Nacional, esta semana pediremos el informe por escrito. Mientras tanto, el gobierno defiende la estrategia y asegura que el decreto ha permitido reducir la mora quirúrgica y mejorar la calidad de vida de cientos de pacientes. Porque lo que hemos visto nosotros es a través de un fideicomiso también que se están llevando a cabo la reducción de la mora quirúrgica. Pregúntenle a los pacientes que han estado por más de 380 días en espera que la calidad de vida ha desmejorado y que se supone que solo iban por una apendicitis o por una hernia. Ahora, cuando se abre el paciente, se encuentra un poco más allá. Yo creo que más bien pensemos en cuántas vidas hemos salvado. Los datos divulgados hasta ahora muestran solo una parte de la ejecución del decreto. El informe pendiente deberá revelar el alcance total del programa, el total de cirugías realizadas y el monto completo de los recursos ejecutados. La paciencia de los sectores comienza a agotarse. El reto ahora es que las autoridades rindan cuentas sobre los avances y los criterios que han guiado a la ejecución del decreto de emergencia. Carolina Martínez, Telenoticias. Estoy recibiendo un documento bien extenso con esta noticia y del propio gobierno, porque los médicos que han intervenido en la pieza informativa de Carolina dicen que haber gastado en 154 procesos o intervenciones, 154 intervenciones, operaciones u otros tratamientos en hospitales privados, alrededor de 10 millones de lempiras, es lo que entendimos todos. Es exagerado, dicen. Es exagerado. Que eso no se gastaría en los hospitales públicos. O sea, nos han dejado la duda que los 154 compatriotas que por la mora o por las carencias de los hospitales públicos, el gobierno les financió sus operaciones o tratamientos en los hospitales privados, 10 millones de lempiras, 154 hondureños, es un monto exagerado. Nos están diciendo en los hospitales públicos se hubiese gastado menos. Entonces viene el gobierno a través de un alto funcionario y me dice y me resume la situación de espera y mora quirúrgica de la Secretaría de Salud de Honduras correspondiente a junio de este año. 29 hospitales brindan servicios quirúrgicos. Durante junio se inscribieron 2.697 pacientes para cirugías selectivas. En ese mismo mes se realizaron 1.401 cirugías en los hospitales. Hay 10.948 pacientes en lista de espera. Estoy hablando de hospitales públicos. Hay 10.948 pacientes en lista de espera. De ellos, 5.251 tienen una espera superior a 90 días, lo que representa una mora del 43%. El boletín señala que la mayor parte de la espera corresponde a pacientes acumulados entre 2021 y 2026. Imagínense ustedes. Este informe identifica por qué no se realizan las cirugías y me dice que las principales limitaciones son la gestión y programación de pacientes, la disponibilidad de recurso humano especializado, los quirófanos habilitados, la disponibilidad de medicamentos, insumos, materiales y servicios de apoyo. Y en cuanto a la evolución del problema, este informe que se me envía muestra que la lista de espera pasó de 10.669 pacientes en mayo a 10.948 en junio, aumentó. Mientras que la mora aumentó de 5.193
a 5.251 pacientes. También desglosa la información por hospitales y categorías. Los hospitales de especialidades concentran la mayor carga con 6.356 pacientes en espera y 3.751 en mora, equivalente al 59%. Finalmente, lo estoy resumiendo, el documento incluye, me envían un mapa por departamentos que evidencia dónde se concentra la mora quirúrgica. Francisco Morazán aparece con la cifra más alta, con 2.958 pacientes en mora, seguido por Cortés con 839 y Choluteca con 678. O sea, es irrefutable que tenemos una mora enorme en los hospitales públicos. Viene el gobierno, emite un decreto de emergencia para que con dinero público la gente que está sin recibir tratamiento, operaciones en los hospitales públicos por sus carencias, reciba atención en los hospitales privados. Y hasta el momento, el informe público que hay es que el gobierno ha invertido 10 millones con 154 pacientes. Pero viene el colegio médico y dice que es exagerado todas esas intervenciones de 154 hondureños en hospitales privados que hayan gastado 10 millones de lempiras. Miren ustedes cómo estamos, ¿ven? Hay que investigar todo esto para ver si esa cifra de 10 millones corresponde realmente con las intervenciones que fueron objeto de estos 154 hondureños. Cirugías. O tienen razón los médicos que es un gasto exagerado de lo que estos 154 hondureños pudieron gastar en un hospital público o que el Estado hubiese gastado en un hospital público. Sí, sería un promedio, si dividimos 154 pacientes. 10 millones entre 154 como de 64.000 aproximadamente. 935. Aunque algunos, porque son operaciones, se gasta más, ¿no? Sí. Pero ahora queda la duda entre lo que el gobierno informa y lo que nos está diciendo el colegio médico, que en esos 154 pacientes, porque ahí aparecen los padecimientos, y de qué fueron intervenidos, haya gastado 10 millones, que en los hospitales públicos hubiese sido menos la cantidad. Pero el problema es la mora, el problema es la mora. ¿Te imaginas pacientes con 6 años esperando una operación, esperando una intervención quirúrgica? Bueno, es para seguir investigando esta situación. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Cotiza de forma rápida y sencilla a través de nuestro sitio web farmafacilhn.com o realiza tu pedido llamando al 2280-4500. Un segundo de imprudencia puede cambiar una vida para siempre y las cifras lo demuestran. La mayoría de las víctimas que ingresan a las emergencias del Hospital de Especialidades del Seguro Social en La Granja son jóvenes, apenas en sus 20 años de edad. Así lo reveló un reciente estudio de praxis profesional hecho por estudiantes de Trabajo Social de la UNA, el cual pone al desnudo cómo el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y no usar casco están llenando las salas de hospitalización y llevando luto a decenas de familias. La Secretaría de Seguridad y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón firmaron un convenio de cooperación técnica para fortalecer la seguridad vial en Honduras. El proyecto busca mejorar el análisis de los accidentes, identificar los puntos de mayor riesgo e impulsar medidas preventivas, con una duración de 24 meses a partir de febrero de 2027. La iniciativa surge en medio del aumento de la siniestralidad vial y según la Dirección Nacional de Tránsito, en lo que va de 2026, ya se reportan 945 personas fallecidas y 1.587 accidentes de tránsito, cifras que ya superan las registradas durante todo el año 2025.
Un caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia en San Pedro Sula. Un agente de policía murió al enfrentar a un hombre denunciado por agredir a su pareja, quien también perdió la vida durante el hecho. Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres advierten que las denuncias por violencia de género continúan en aumento y exigen justicia por el asesinato de una enfermera en San Manuel Cortés. La Policía Nacional reportó la muerte violenta del policía Luis Edgardo López en un hecho registrado en la colonia San Fernando de San Pedro Sula. López Sánchez murió cuando atendía una denuncia de violencia doméstica en favor de una mujer que era constantemente agredida por su pareja. Al momento de llegar, un sujeto los recibe disparando contra la humanidad de nuestros funcionarios policiales, hiriendo a nuestro compañero López Sánchez. Él es trasladado hacia un centro asistencial en donde minutos más tarde, pues lamentablemente, pierde la vida. En un cruce de disparos, la policía mató posteriormente al agresor, identificado como Wilson David López. Se trata de un hombre extremadamente violento que había amenazado a su pareja con quitarle la vida y sobre el cual ya pesaba una orden de alejamiento. Él se trasladó al Mario Catarino Rivas, en donde posteriormente, pues de igual manera, pierde la vida este sujeto que disparó contra los funcionarios policiales y le quitó la vida lamentablemente a un policía quien cumplía con su deber de verificar una denuncia de violencia doméstica. Pese al trágico suceso donde murió el oficial, Andrea Paz del Foro de Mujeres por la Vida cuestionó el alarmante incremento de estas denuncias y la poca atención del Estado ante la problemática. Más de 20.000 denuncias por violencia doméstica se presentan en los juzgados especializados y las llamadas de emergencia al 911 por este tema también son una emergencia de país. Por tanto, es una problemática nacional que necesita que todas las instituciones la tomen con seriedad. Un grupo de mujeres organizadas esta mañana protestó frente al juzgado de paz en Villanueva, exigiendo un castigo ejemplar para Daniel Meraz como responsable de matar a la enfermera Elvia Mercedes Gómez, su pareja. Se pide justicia, pero viéndolo bien, la justicia aquí protege mucho al delincuente y no al que ha afectado. No, pues justicia y que pague él su condena, que pague él, pero no, veo que la ley no. Las mujeres han exigido además la captura del hombre que mató a su pareja en la colonia Planeta, que aún huye de la justicia. Orly Martínez, Telenoticias. Vamos a hacer un enlace en este momento con la periodista Cristina Cantillano, quien nos informa que la Policía Nacional está rindiendo en este momento un homenaje póstumo a un agente muerto en cumplimiento de su deber. Adelante. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, Luz Madrid, televidentes de TN5 Estelar. En este momento finaliza un homenaje póstumo que ha dado la Policía Nacional en la UMEP 7 de San Pedro Sula al policía Luis Sánchez, fallecido en funciones. Me acompaña el comisario Savillón. Se lamenta que se pierda la vida de un elemento policial en el ejercicio de sus funciones. Sí, como usted bien dice, lamentamos que tener que dar esta noticia donde lamentablemente uno de nuestros funcionarios policiales ha perdido la vida en cumplimiento del deber, más allá también de reconocerle el que haya ofrendado su vida por atender una denuncia, también la hora en que él atiende la denuncia. Eran aproximadamente las 2 de la mañana con 10 minutos o 10 de la mañana con 15 minutos del día de hoy cuando se alertó de una denuncia de violencia doméstica mediante el Sistema Nacional de Emergencia. Ellos acudieron y la persona que estaba agrediendo a la fémina que puso la denuncia portaba un arma blanca y un arma de fuego, y cuando nuestros funcionarios policiales intervinieron, sin mediar palabras, disparó contra la humanidad de nuestro compañero que lamentablemente hoy despedimos. Gracias, comisario Savillón. Nuestras condolencias a la institución policial. En este momento él será trasladado hacia Comayagua y posteriormente hacia La Paz, de donde es originario. Con este informe, licenciado Renato Álvarez, retorno a los estudios del noticiero Líder.
Ir a clase y regresar a casa debería ser la rutina más segura para cualquier estudiante, pero en Honduras esa certeza se está desvaneciendo. El asesinato de un alumno del Instituto Abelardo Fortín vuelve a encender las alarmas sobre la creciente presencia de estructuras criminales en el entorno educativo y el uso de las redes sociales para captar a adolescentes vulnerables. La desaparición de un estudiante de 16 años terminó con el peor desenlace. Kenneth Jafet Pozo, alumno del Instituto Abelardo R. Fortín de la capital, desapareció el martes tras salir de clases y este viernes fue hallado muerto tras ser atacado a balazos en la colonia La Joya. La DPI investiga el caso y maneja como principal hipótesis una pelea entre estructuras criminales. Las primeras hipótesis apuntan a posible rivalidad entre miembros de estructuras criminales, pero sin embargo serán las investigaciones que vayan avanzando y determinen la causa legal de esta muerte de este joven. En la escena del crimen se recolectaron varios casquillos producidos por estas armas que estos fascinerosos utilizaron al momento de cometer el crimen. La alerta crece porque solo en lo que va del año ya se reportan 7 alumnos muertos de forma violenta pertenecientes al Instituto Central Vicente Cáceres, el INTAE, el Abelardo R. Fortín y otros centros educativos de aldeas del Distrito Central. Además advierten que cada vez más estudiantes desaparecen del sistema educativo. Varios niños desaparecidos y que hasta el momento no tenemos registro, ni de ellos ni de sus familias, es un problema latente, no lo vamos a desconocer y volvemos, ¿verdad?, a pedir desde estos escenarios, ¿verdad?, que se investigue y que se le dé prioridad a la juventud. La inseguridad que enfrentan los estudiantes preocupa a este psicólogo. Sin embargo, le alarma aún más que las redes sociales se hayan convertido en una herramienta de la criminalidad para acercarse y manipular a los adolescentes. Una versión que cobra relevancia con el caso de Kenneth Jafet, ya que personas cercanas aseguran que fue contactado a través de las redes por una joven que lo citó en el sector donde fue asesinado. Los adolescentes se van a ver más afectados porque están en la edad en la que tomamos malas decisiones. En la adolescencia no sabemos racionalizar, no sabemos pensar bien las cosas, actuamos por impulso y el hecho de que vivamos en una sociedad sumergida en la violencia, sumergida en el crimen organizado, el adolescente es la presa más fácil. Ante ese escenario, la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas DAET intervendrá varios centros educativos para frenar la influencia de las maras, prevenir el reclutamiento de menores y reforzar la seguridad. Las aulas no solo están perdiendo estudiantes por la deserción escolar, ahora también los pierden por la violencia y la criminalidad. Y mientras estas estructuras ganan terreno entre una juventud cada vez más vulnerable, el Estado deja escapar a quienes deberían impulsar el futuro del país. Pero antes, en el altiplano de Danlí, el aroma del pan recién horneado se ha convertido en el símbolo del esfuerzo de doña Rosa Alicia Vanegas, una emprendedora que con recetas tradicionales y mucho trabajo ha logrado sacar adelante su negocio de pan casero. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Paga mejor es acumular más beneficios con tus tarjetas de crédito Ficosa. Recibe descuentos, acumula cashback puntos, disfruta más y millas para disfrutar de nuevas experiencias. En medio de las montañas y el clima fresco del altiplano del municipio de Danlí, muy temprano en la mañana la señora Rosa Alicia Vanegas dedica buena parte de su tiempo a preparar deliciosos panes de manera artesanal, cuidando cada detalle del proceso y poniendo a cada pieza el ingrediente que no puede faltar, el amor por lo que hace. Su emprendimiento tiene más de 15 años y su inspiración es el deseo de convertir una habilidad tradicional en una oportunidad para generar ingresos para su familia. Mire, yo empecé a hacer pan, lo aprendí de mi mamá. Ella hornaba así sus poquitas para el consumo de la casa, pues yo ya lo ocupo pero para el negocio, para ayudarme en lo del hogar. Y elaboro pancenita, batido, nosotros dijimos rosca, hago también rosquetes. La señora Rosa Vanegas ya distribuye su rico pan artesanal en varias ciudades de Honduras y asegura que el que prueba su producto vuelve a comprarle. Esto es lo que ha permitido que pueda expandir su pequeño emprendimiento. Pues mire, lo coloco en Tegos, San Pedro y el pan pues acá aquí en el altiplano y también acá en Danlí. Este rico pan de casa artesanal usted lo puede comprar en esta comunidad del altiplano del municipio de Danlí. Es pan elaborado por manos emprendedoras. Edwin Portillo,
Telenoticias. El arte tiene la capacidad de hacernos mirar la vida desde otra perspectiva. Esta semana la maternidad, la memoria del cuerpo y el talento hondureño que cruza fronteras fueron protagonistas de una agenda cultural que vale la pena conocer. Comenzamos nuestro Viernes Cultural. Buenas noches y bienvenidos. Esta semana, el arte nos invitó a reflexionar sobre dos experiencias profundamente humanas, la maternidad y el paso del tiempo. A través de distintas propuestas, una artista hondureña nos mostró cómo el cuerpo también guarda las huellas de la vida. Esta semana, el Centro Cultural de España en Tegucigalpa inauguró Maternar Desmaternar, una muestra de arte contemporáneo que reúne a artistas de Centroamérica, México y España para explorar las diversas experiencias de la maternidad, los cuidados y las ausencias. A través de fotografías, videos y bordados, la exposición invita a reflexionar sobre el cuidado como una responsabilidad compartida que trasciende el ámbito familiar y privado. También esta semana la artista hondureña Irene Pincel presentó Pieles en el Centro de Arte y Cultura de la UNAM. La exposición explora la piel como un archivo vivo de recuerdos, cicatrices y experiencias que dan forma a nuestra historia personal. La muestra estará abierta al público con entrada gratuita hasta el próximo 24 de octubre. Y este fin de semana, Honduras lleva su arte y su identidad más allá de sus fronteras. Este sábado el folclore y la danza hondureña cruzarán fronteras para representar al país en el Festival Internacional de Artes, Culturas y Gastronomía de nuestros pueblos, que se celebrará en Nicaragua y reunirá a delegaciones de 40 naciones. Una oportunidad para que Honduras comparta su identidad, sus tradiciones y el talento de sus artistas en un importante escenario internacional. Honduras es un país lleno de talento, historias y expresiones artísticas que merecen ser conocidas. Sigamos apoyando y visibilizando a quienes enriquecen nuestra cultura. Muy buenas noches. La Secretaría de Infraestructura y Transporte anunció una inversión de 55 millones de lempiras para construir un tercer carril en la Ruta 25, la cual conecta Tegucigalpa con Santa Lucía. Hoy las obras para hacer la ampliación a 3 carriles desde Santa Lucía, exactamente desde la comunidad del Chimbo, hasta la 21 de octubre en Tegucigalpa. Son 6.3, 6.4 kilómetros, es decir, 6.300 metros de ampliación de 3 carriles, más la ampliación de este puente que tenemos a mi espalda. Es una obra que va a costarle al gobierno cerca de 55 a 60 millones de lempiras y que va a estar lista aproximadamente para Semana Santa o mediados del año 2027. El proyecto tiene una extensión de 6.3 kilómetros y busca mejorar la capacidad vial de este corredor que utilizan a diario unos 40.000 habitantes. Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central se reunieron este viernes para evaluar la elevación del nivel de emergencia de amarillo a rojo. La medida se analiza ante la amenaza de escasas lluvias en la capital. Hemos estado platicando permanentemente con el ministro Sánchez de Copeco, el CODEM, el CIMGER, para ver cuál sería el próximo paso. Esto no es un problema de la ciudad capital, esto es un problema de un montón de municipios en Honduras, otros países, Puerto Rico ya declaró emergencia también, Colombia está en la misma situación. Es un tema mundial y el tema del niño, el fenómeno del niño nos está afectando a todos. Obviamente la ciudad capital está sufriendo los embates del niño este año como nunca antes, por eso estamos perforando pozos, trabajando en la represa, entregando agua, reparando fugas y permanentemente pidiéndole a la población capitalina que nos ayude ahorrando agua porque cada gota cuenta. El objetivo de la alerta máxima es coordinar planes de contingencia ante la sequía. Las autoridades buscan asegurar la distribución controlada de agua y mitigar el impacto del desabastecimiento entre los capitalinos. El clima podría dar un giro en las próximas semanas, mientras las autoridades analizan elevar de alerta amarilla a roja al Distrito Central por el riesgo de lluvias. El Departamento de Meteorología de la UNA advierte que el fenómeno del Niño eleva al 65% la probabilidad de un déficit de precipitaciones en la zona central del país durante septiembre, un escenario que podría agravar los problemas de abastecimiento de agua en la capital.
El Departamento de Meteorología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras proyecta un 65% de probabilidad de déficit de lluvias durante septiembre en el Distrito Central, debido a la posible intensificación del fenómeno del Niño en los próximos meses. Las probabilidades de que el fenómeno del Niño aumenten a muy fuerte son arriba del 85%. Por lo tanto, el impacto en la cantidad de lluvia, estamos hablando de que puede estar rondando entre un 65-75% de probabilidad de que no suceda. Ante este pronóstico, el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos informó que evalúa elevar el nivel de alerta de amarilla a roja en el Distrito Central para fortalecer las medidas de respuesta. Seguramente vamos a tener que cambiar la alerta en la capital por sequía, más evaporación, menos cantidad de agua que está en acuíferos y en estos sitios que son los que abastecen embalses. O sea, el tema es complicado. Los expertos advirtieron que Tegucigalpa atraviesa una de las crisis hídricas más severas de las últimas décadas, con embalses en niveles críticos y un escenario que podría agravarse si las precipitaciones continúan por debajo de lo normal. Nuestra sociedad, claro, no está preparada ni para grandes conflictos de disponibilidad como el que estamos viendo, ni para temas de calidad del agua, mucho menos para estos conflictos que vamos a tener, que no es una sociedad que ha estado preparada para resolverlo. Mientras tanto, la alcaldía asegura que continuará las perforaciones de pozos y el abastecimiento de agua mediante camiones cisternas en los sectores más afectados. Además, exhortó a la población a evitar compras de pánico y a reportar sus necesidades a través de la línea 100. Elías Acosta, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Tigo. Hoy, con la mejor señal y la mayor cobertura de Tigo, un pequeño negocio puede llegar al mundo. Tigo, 30 años de la señal que nos une. Hola, ¿qué tal? Llegamos al fin de semana y ponga mucha atención a las condiciones del tiempo que aguardan tanto para esta jornada de sábado como para el domingo. Bueno, pues tendremos en algunos sectores leve inestabilidad, principalmente hacia algunos puntos del norte y occidente, mientras en el resto del territorio la condición para este fin de semana es seca. Esa circulación ciclónica en niveles altos se va a mover un poco hacia el oeste y ya lo tendremos en ese punto casi cerca de Jamaica y desde ahí enviando un poco a una circulación de humedad hacia regiones del nororiente, pero también gravitando micropartículas de polvo africano, de polvo sahariano, que principalmente para la jornada del domingo entran con un poquito más de intensidad, pero no comparado con lo que ha sucedido días atrás, que ha sido masivo el arribo, aunque tendremos micropartículas pero en menor cantidad, mientras la posibilidad de lluvias ahí le estamos viendo solamente en algunos puntos del occidente, algunas regiones del norte, específicamente hacia Atlántida, un poquito de Colón, de Lloro y específicamente hacia la frontera de Honduras con El Salvador. Pueden ser algunos chubascos cerca de Lempira, Copán y Ocotepeque. En el resto, la condición seca, repito, y con temperaturas que se mantendrán elevadas para este fin de semana. Un oleaje de 2.2 metros, la altura máxima sobre el litoral Caribe, 1.8 metros a la salida del Golfo de Fonseca, mientras las temperaturas ahí en el Golfo de Fonseca están llegando a 31 grados, específicamente la temperatura del agua, y en el litoral Caribe a 30 grados Celsius. Y ahora sí, las temperaturas en tierra, 40 grados, esperamos principalmente para el día domingo, las temperaturas más elevadas. En la zona sur, en el centro con 32, 34 en regiones de Olancho, hasta 35 en Lloro, 31 y 34 en la costa norte y 34 también en algunos puntos de Santa Bárbara, con un índice ultravioleta que sube a 12, principalmente en el departamento de Lempira, Ocotepeque e Intibucá. Así que atentos a este pronóstico, tómelo en cuenta y como les decíamos siempre, cuídense mucho porque les queremos como televidentes y no como noticias. Que tengan un buen fin de semana. Llegamos al final del noticiero. Feliz noche.